Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bienvenidos a Palabra de Honor en el ciclo del año 2019. Estamos en época de verano, así que estamos disfrutando el verano. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar de política y de economía como siempre, pero vamos a profundizar en el tema de la cultura, porque la cultura este año tiene a Córdoba como el gran lugar donde se reúnen todas las personas interesadas en la lengua castellana o en la lengua española, como se dice ahora. Vamos a tener el Congreso de la Lengua dentro de un mes, que equivale al Campeonato Mundial de la Lengua Española. Y entonces he invitado a una persona que va a participar en el Congreso porque ha sido invitada por el Rey de España. Ustedes saben que este Congreso lo organiza la Corona de España. Esa persona no es nada más ni nada menos que Cristina Bajo, quizás la escritora femenina más importante de la República Argentina. Querida Cristina, bienvenida al programa y gracias por haber aceptado la invitación. No, esta era una invitación que nos debíamos hace mucho tiempo, el año pasado. Te tuve que fallar varias veces, que acá por supuesto no se habrán enterado, pero estuvimos charlando nosotros porque estuve enferma, internada, en terapia intensiva y todos esos desastres que nos suceden después que ya empezamos a envejecer, y así que nos debíamos este encuentro. Bueno, pero ya estás bien. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, quiero que empecemos charlando, que expliques a la gente qué es el Congreso de la Lengua Española y por qué es tan importante. Bueno, yo creo que es importante en este sentido. El español es uno de los idiomas que más se habla en el mundo. Entre español e inglés prácticamente está copado casi todo. Bueno, hablemos de las lenguas, sí. Claro, de las lenguas occidentales, sí. ¿No es cierto? No hablemos del chino, ni de Medio Oriente, ni nada de eso. Pero digamos en el mundo que más o menos nos rodea a nosotros y con el cual tenemos un contacto más directo, es uno de los idiomas más celebrados. Aparte, hay una cosa que a mí me encanta, la cantidad de palabras que tenemos para decir una sola cosa. Los ingleses, en cambio, usan una palabra para un montón de cosas. Entonces, las frases de ellos emplean a lo mejor 3 términos cuando nosotros empleamos 7. Bueno, desde algún punto de vista puede ser más práctico lo que hacen los ingleses, pero desde el punto de vista de la riqueza del idioma, llevamos la palma, ¿no es cierto? Sin hablar a todo esto de, digamos, los grandes hombres que tenemos en la literatura a través de nuestra lengua. Yo creo que esto es muy interesante también porque es el español, pero yo creo que también, yo querría hablar de eso, vamos a ver si me dejan. Justamente ayer estuve contestando a algunos de los mails que me han mandado, haciendo algunas preguntas para que me vayan aclarando, que ahí me pasaron una dirección ahora donde tengo que hablar. Porque lo que a mí me gustaría decir es cómo el español concilia a su vez en cada uno de los países con otras lenguas. Cómo le vamos, digamos, incorporando los idiomas ancestrales, los idiomas de los pueblos originarios, como dicen ahora,
o de los aborígenes, que es una excelente palabra, significa el primer habitante de un lugar, según el diccionario de etimología. Entonces, yo creo que es sumamente interesante esto porque vamos agregándole palabras, otras que vamos tomando de otros pueblos. Es decir, el idioma tiene vida propia. Tiene vida propia y sigue creciendo. Pasa lo mismo, aunque te parezca extraño, de todas las lenguas indígenas de Sudamérica, el guaraní es la única que crece. La única. La única que crece. Quichua no, ¿Por qué? el quichua no. El quichua no tanto, porque el guaraní como ser incorporó la palabra, lo que nosotros diríamos pelota de fútbol, que se llama vaca que vuela, según me explicó mi cuñado, que es correntino y de origen guaraní, ¿no? Entonces tiene una serie de... Todo eso no sucede tanto en Corrientes, pero sí en Paraguay y en otras zonas de influencia del idioma guaraní. Entonces, como ser tienen palabra para moto, que no me acuerdo cómo era, pero una cosa bastante extraña, y cosas así, sigue creciendo. Y mientras tanto, el español, ¿cómo te diré? Ese español que hablamos diferente en cada uno de los países sudamericanos o de habla hispana, ¿no es cierto? Igualmente sigue creciendo, con palabras incorporadas de estos pueblos aborígenes, a palabras que van llegando porque se inventan de otras cosas, palabras que terminamos asimilando como ser. Hay una serie de cosas en lo que es Internet, sí, toda la tecnología. Toda la tecnología, que terminamos incorporando muchas palabras anglosajonas, ¿no? Oye, Cristina, esta participación tuya, ¿dónde es? ¿En qué lugar físico es? Todavía no me... Es más, ayer una de las cosas que me contestaron ayer es que todavía no saben. Me han dicho que es el Teatro Rivera-Indarte y otra... Me han dicho que me van a avisar con tiempo y que yo el problema que tenía es que no quiero subir escaleras para no me tengan que volver a internar, no puedo caminar una cuadra, tengo que caminar unos metros y nada más. Entonces, bueno, les expliqué todas esas contras por si tenían algo que oponer y me retiraba yo, pero me dijeron que no, que lo van a solucionar todo. Lo único que me han dicho que el día es, hoy no tuve tiempo, y ayer la máquina no me andaba, porque se cortó 3 veces la luz y se me descompaginó, no tuve tiempo de ver, pero es el 26 o el 28 de marzo. Más o menos a las 6 de la tarde, creo que de 6 a 7:30. Es una mesa de 4 o 5 personas donde ayer pregunté que si cada uno va a hacer una exposición sola o si cada uno de nosotros vamos a interaccionar. Exactamente. ¿Vos qué preferís? Cualquiera de las dos, pero es interesante más bien... Siempre que haya un moderador, porque si no hay alguien que toma la palabra y no la larga. Sí, eso... Ahora ya no me pasa tanto porque he aprendido a hacer un chiste y cortarlo. No, yo no he dicho que lo hacía vos. No. A mí me lo hacía. A mí me lo han hecho un montón de veces. Bueno. A mí me lo han hecho un montón de veces. Y últimamente ya la actitud que tomaba antes me enfureció, me callaba. Una vez estuve en La Voz del Interior y éramos 5 o 7 escritores. Y no había forma de hacer callar a algunos. O sea que, como yo soy más tímida en alguna medida, ahora ya tengo más atrevimiento, no hice nada, pero después aprendí a salir adelante con un chiste. Bueno, oye, Cristina, ¿vos tienes conocimiento de qué otros escritores argentinos van a participar del Congreso? Mira, de escritores argentinos no me fijé. Lo que sí me fijé es los cordobeses. Los cordobeses está, por supuesto, Andrueto, que creo que cierra el último día que está, que creo que cierra el ciclo, y está Perla Suez, de los que yo conozco. Ajá. Otros que he leído, no sé ni quiénes son, calculo que es gente digamos, académica, ajá, ¿no es cierto?, de la universidad. Yo voy a estar en una mesa donde vamos a hablar de la importancia de desarrollar la lengua española en el secundario y la literatura. Cosa que es muy interesante porque yo he dado varias conferencias, sobre todo fuera de Córdoba, he dado varias conferencias sobre la importancia de la literatura en el secundario y de hacer leer a los chicos, es decir, no obligarlos, incentivarlos y que ellos deseen hacerlo. Eso ya lo he visto como en mis casi 82 años, lo que yo he visto es esto. Tenés que encontrar el libro justo para una persona. Si atinas con ese primer libro, como muchos chicos les pasó en Inglaterra con el libro de Harry Potter,
¿no es cierto?, no dejan más de leer. Es decir, vos dices, ¿se puede hacer leer a un joven que no ha leído de niño Sí. si encuentra el argumento que le El interesa? libro exacto que le interese a él, de lo que sea. Bueno, yo quiero decir, y ahora miro la cámara, que una de las personas que más ha colaborado con eso es la señora. Cristina Bajo es la precursora en la Argentina de la novela histórica. ¿Por qué no nos contás un poco qué es la novela histórica y cómo vos generás una novela histórica? Bueno, a ver por dónde empiezo. Por donde vos Hay que quieras. buscarle la pata al... ¿Qué diferencia hay asunto. entre una novela histórica y una novela que trata temas, algunos temas de historia? No, yo creo que la diferencia está en novela histórica y novela de época. Por eso a mí por ahí me da un poco de molestia. Yo me tomo muy en serio la novela histórica y te puedo asegurar que todos los libros míos, ¿cómo te diré? Yo tengo contacto con descendientes del general Pacheco, hombre de Rosas, de Lagos, del coronel Lagos, hombre de Rosas, descendientes del general Paz, descendientes de Urquiza. O sea, hay una gama de gente que estaba incluso en posiciones diferentes durante el tiempo que transcurre mi novela, ¿no es cierto? La época de Rosa, del 28 al 52, ¿no es cierto? Bueno, toda esa gente me escribe a mí y tenemos muy buena relación. Quiere decir que algo debo haber hecho bien, puesto que ninguno de ellos está resentido con el trabajo que he hecho. Ellos que tienen más documentación, muchos de ellos me han prestado, como ser los hijos, los descendientes del coronel Lago, me prestaron las memorias de su padre, donde había memorias del abuelo también y del bisabuelo. Que es muy importante. Es esos muy importante, testimonios que eso no lo de conseguís adentro, en le ningún llamo yo, lado. claro. Claro, no lo conseguís en ningún lado eso. Si no te lo presta un pariente, no lo consigue. Los de Urquiza me mandaron un libro muy interesante que tampoco lo hubiera podido conseguir. Entonces, muchas de estas cosas ha sido porque a través de los años me gané la confianza de gente que realmente estuvo involucrada de alguna manera, ya sea ideológicamente o físicamente, con lo que fue el rosismo, el unitarismo y todo esto. Y hombres tan diferentes y de ideas aún hoy tan diferentes entre sí, tengo muy buena relación con ellos. Yo he investigado muy mucho. Porque, ¿cuánto te lleva a vos de investigación una próxima novela? bueno, la próxima no me va a costar tanto, porque yo vengo ya estudiando desde 1957. O la primera novela, o si cambiaras Claro. de tema, ¿cuánto te llevaría? Muy poco, porque tengo mucha bibliografía ahora, y mucho leído, y muchos apuntes. Entonces no me llevaría tanto tiempo. Tendría que buscar algunas cosas más puntuales que ya no es tan difícil encontrar. Y ahora tengo la facilidad de tener internet, que no confío del todo en ella, pero si sabes buscar dónde buscar y en quién tener confianza, es una herramienta fantástica, ¿no es cierto? Sigo pensando que me gusta más la noticia escrita, le confío más, porque aparte la puedes rebatir y la puedes citar. Lo que hay en internet nunca sabes muy bien de dónde viene. Yo he encontrado errores Importantes. Pero tenés toda la información del Tenés mundo. toda la información a Como mano. una primera búsqueda, es fabuloso. Es fabuloso. De ahí vos dilucidas y ves. A mí lo que me gusta hacer es escuchar las dos campanas. Entonces leo, cuando yo para hacer todo lo que yo cuento de Rosas, la parte política y algo de la vida familiar de Rosas, yo he leído libros a favor de él, en contra de él, estudios hechos por extranjeros, estudios hechos por argentinos. He leído muchísimo, a veces en contra, a veces a favor. Y he leído libros de cartas de él. Entonces, de todo eso, por eso me ha demorado tanto hacer esto, porque si vos piensas, yo empecé a escribir, empecé a estudiar antes, pero empecé a escribir en 1957. Y edité por primera vez en 1995. 95. Y de ahí casi todo lo que he hecho, solamente los últimos libros ya estaban investigados, porque yo seguí investigando. Cuando encontraba una cosa, seguía investigando. Entonces, la última parte tuve que investigar algunas cosas, pero ya no tanto. ¿Cuántos libros tenés escritos? Y a ver, de la saga son 5 novelas que componen Sí, una sí, saga. una saga. Yo le llamo más que la saga de los Osorio, sería la saga de la Guerra Civil, porque abarca la Guerra Civil, desde el principio, la muerte de Dorrego, hasta el final, la caída de Rosas en Caseros, ¿no es cierto? Bueno,
Después de ese tengo Sirve Dios, ama de la muerte, bueno, que ahora se llama El jardín de los venenos. Que has tenido que investigar venenos para eso. Ah, me divertí muchísimo porque tengo una parte malvada que muchas veces he deseado usarlo. Cristina, Así que me he divertido. Me hacen señas que tenemos que terminar. Bien. Pero después del Congreso te voy a invitar nuevamente para que me cuentes todas tus experiencias y fundamentalmente todas tus reflexiones sobre el Congreso. Bueno, muy bien. Cristina Bajo, escritora bestseller, precursora de la novela histórica de la República Argentina. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y muy contenta de estar acá y de poder hablar de todo esto. Bien, seguimos en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Yo tengo una conferencia que le he dado varias veces, que se llama Las 5 guerras que modelaron la historia de la humanidad. Y explico al empezar que esas guerras no son guerras militares, sino que son confrontaciones ideológicas. Las guerras militares, tan estudiadas por la humanidad, no son los hechos fundamentales de la historia. Pero esta vez quiero hablar de 2 batallas militares de la Argentina, porque sí han dejado una impronta fundacional, la segunda, y la primera explica la personalidad de quien dirigió la batalla. Ayer fue el aniversario de la batalla de Caseros y del combate de San Lorenzo. El combate de San Lorenzo es el único hecho militar realizado por los granaderos a caballos de San Martín en territorio argentino. Pero quiero mencionarlo primero para honrar a nuestro prócer Máximo y segundo para explicar que el combate de San Lorenzo es una muestra cabal de lo que es San Martín militar. San Martín viene de España a estas tierras con una tecnología, llamemos, con una capacidad estratégica y táctica militar nueva, porque había aprendido de su largo accionar en la península ibérica, luchando contra el ejército francés invasor, había aprendido las técnicas napoleónicas, que eran las técnicas más modernas que existían en aquella época. Fíjense ustedes que en el desarrollo del estudio de la estrategia y de la táctica militar estaba primero el posicionamiento del poder bélico y luego lo que se llama la posición, es decir, ante igualdad de fuerzas, quien tiene mejor posición está más favorecido para el triunfo. San Martín trae de Napoleón y lo pone en práctica en San Lorenzo un nuevo concepto, que es el concepto de movilidad. Es decir, ya no interesa tanto la posición, sino lo que realmente interesa y va a definir el combate es la posibilidad de cambiar de posición, la movilidad, que es lo que hace San Martín con sus granaderos en el combate de San Lorenzo. Pasemos ahora a la batalla de Caseros. La batalla de Caseros es el hecho fundacional de la República Argentina, hablando ya de
el país organizado, ¿cierto? ¿Por qué es el hecho fundacional? Si es una batalla entre Rosas y Urquiza, es mucho más que eso. La batalla de Caseros es una contienda entre dos sistemas. Un sistema que estaba perimido, que estaba obsoleto, que se estaba consumiendo, que es una tiranía donde un tirano se aferra al poder porque lo único que quiere es seguir disfrutando del poder. Y el otro sistema, que era lo que proponía Urquiza, que era recuperar la libertad. Por eso ganó Urquiza sobre Rosas en un enfrentamiento que estaban tenían la misma cantidad de soldados y de armas, ambos bandos. Y gana Urquiza porque el soldado que lucha contra Urquiza está luchando por la libertad. En cambio, el soldado que defiende a Juan Manuel lo que está haciendo es defendiendo al tirano. Piensen en Maduro, en el Maduro de la Venezuela actual, y quizás lo comprendan. No fue una contienda entre unitarios y federales, tampoco fue un problema interno de federales, como dicen otros. Para eso tengo que explicar qué es unitario y qué es federal, porque en la historia argentina se confunden muchos conceptos, porque una palabra significa varias cosas. Unitario y federal significan, primero, dos sistemas de organización política. Uno centralizado, el unitario, y otro flexible o descentralizado, el federal. Desde ese punto de vista, ¿cuál es mejor? Depende de las circunstancias. Hay circunstancias donde es mejor el descentralizado porque permite a cada región desarrollarse, y hay otros donde es mejor el centralizado porque son naciones pequeñas o porque el poder central, el gobierno central, puede favorecer a ciertas zonas. Se convierte en perjudicial cuando ocurre lo que ocurrió en estas tierras, que es que el gobierno centralizado usa su poder para beneficio de la metrópoli y después, inexorablemente, para beneficio propio. La otra acepción de la palabra, tanto unitario como federal, es un partido político. Había un partido unitario y había un partido federal, pero pertenecer al partido federal no implicaba exactamente ejercer un gobierno descentralizado. Y voy a poner un ejemplo, justamente Rosas. Rosas, que todo el mundo cree que fue el federal más federal, en realidad fue un federal que gobernó más centralizado que la mayoría de los unitarios. Y por eso Urquiza le dijo en un momento, basta. Lo tercero, tanto en el vocablo unitario como federal, es una componente sociocultural económica que representaba un sector importante del núcleo social. En la Argentina han habido dos, nada más que dos, federales bonaerenses. El federalismo es el sistema que nosotros queríamos, pero el poder lo tenía Buenos Aires, que era la metrópoli. De manera tal que si uno era federal y era bonaerense, podía llevar a la práctica lo que se pedía. El primero no lo pudo hacer porque lo mataron, es Dorrego. Y el segundo no lo quiso hacer y por eso lo echaron, que es Rosas. ¿Qué es lo que se le critica a los unitarios? Que eran aquellas personas que traían de Europa una, digamos, condición cultural más sofisticada. El centralismo que no gobernaba en beneficio de todos por igual, sino que pretendía llevar agua al molino de la metrópoli, y por eso Buenos Aires es una de las ciudades más importantes y lindas del mundo. ¿Qué se le criticaba
a los federales que querían el gobierno descentralizado. ¿Por qué recibieron críticas tremendas? Porque los federales no tenían ejércitos profesionales, sino que tenían ejércitos formados a tales efectos. Y entonces no recibían sueldos, sino que estas montoneras, cuando conquistaban una ciudad, después venía el saqueo. ¿Por qué Urquiza tuvo el éxito que tuvo? Fíjense ustedes que Urquiza, y por eso yo hago tanto hincapié en la batalla de Caseros, Urquiza gana en Caseros y a los 4 meses se firma el acuerdo de San Nicolás, que es el acuerdo donde las provincias convienen en redactar una constitución. Le demoró 4 meses a Urquiza. ¿Sabe cuánto les demoró a los gobiernos anteriores? Y los voy a nombrar. La primera junta, la Junta Grande, el Triunvirato, la Asamblea del año 13, el Directorio, el Congreso de Tucumán, las dos intentonas unitarias de Constitución y después Rosas. ¿Saben cuánto demoró? Demoró 23 años. Quiere decir, no 23, 23 Rosas. Desde la primera junta hasta el 52 fueron 42 años. Quiere decir que Urquiza hizo en 4 meses lo que todos los anteriores no pudieron hacer en 42 años. ¿Se entiende lo que estoy proponiendo analizar? Uno lo hace en 4 meses, los otros no lo pudieron hacer en 42 años. ¿Por qué? Y esa es la pregunta, ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque Urquiza propuso una constitución en donde todas las provincias constituyentes estuviesen en igualdad de condiciones, una condición republicana, federal y liberal, ya voy a hablar de eso. Y entonces en 4 meses todo el mundo le firmó. ¿Y qué pasó? En el año 53 se promulgó la Constitución y la Argentina empezó a desarrollarse como nación y llegó a ser la 7ª nación del mundo, porque aplicó la República Democrática y porque aplicó la economía liberal. Y cuando dejó lo primero, el golpe de Uriburu, se pisoteó la Constitución. Y cuando dejó lo segundo, el populismo que bastardió a la economía liberal, la Argentina empezó a transitar por un declive permanente hasta llegar hasta el día de hoy, con la consecuencia que tenemos, que es la decadencia. Es muy importante que entendamos la historia, porque la historia nos explica la situación actual y nos puede dar pautas para mejorar el futuro. Queridos amigos, me alegro de este reencuentro y les digo nuevamente a todos ustedes que es palabra de honor.